Si quieres aprender a hacer inversiones y también un poco de trading, una de las páginas que debes conocer es tradingview.com, una página muy completa que nos da una gran cantidad de información desde el punto de vista gráfico de los activos financieros. Y aquí te voy a enseñar cómo utilizarla. Hola amigas y amigos, espero que se encuentren muy bien, espero que se encuentren excelente y vamos a iniciar este pequeño curso tutorial acerca de TradingView. En este primer video vamos a conocer la plataforma, vamos a ver qué nos ofrece la plataforma, sus bondades que nos van a permitir a tener información importante para nuestras inversiones y también para aquellos que les gusta hacer trading, ¿ok? Entonces, cualquier cosa, si esto te interesa, el link está en la descripción, es un link directo a la página web para que puedas entrar. Tiene una función de pago, pero también tiene una función gratuita, que es la que vamos a trabajar nosotros el día de hoy y que es bastante completa, te va a ser de mucha utilidad. Lo primero que vamos a hacer luego que estés en la página principal es que tenemos que hacer un registro. Entonces vamos a hacerte, es algo muy simple, es algo muy sencillo. Nos vamos a ir a la parte superior derecha, donde en este caso dice empiece, o también puede decir está, depende de un otro idioma que te salga en la parte superior derecha y hacemos clic. Y luego cuando te hagamos aquí te va a salir las funcionalidades acerca de los pagos de todas estas funciones, ¿ok? Te va a decir que está gratuito hasta que estés listo para ir más allá. Podemos empezar totalmente desde cero y aquí abajo vas a tener también las funciones de pago, ¿ok? En lo personal, para iniciar, puedes iniciar tranquilamente con la sección gratuita, ¿ok? No necesitas tenerla de pago, pero ya más adelante, si de verdad quieres ser un inversionista o un trader de verdad, sí es importante hacer por lo menos la primera, porque te va a dar unas opciones extras bastante interesantes que te van a ayudar muchísimo, ¿ok? Muchísimo. Entonces no lo descartes para más adelante, pero en este caso vamos a iniciar con la versión gratuita y vamos a hacer clic nuevamente para donde dice en la parte superior donde dice registrarse. Vamos a colocarte por aquí en la parte superior, aquí arriba, tenemos la flechita, vamos a hacer clic donde dice registrarse, vamos a hacer clic ahí y nos va a dar aquí varias opciones, ¿ok? Como puedes ver, tenemos la opción eh, que tenemos para registrarte directamente con Google, también puede ser con Facebook, Twitter, Yahoo, Apple, ¿ok? O LinkedIn, o en este caso nosotros lo vamos a hacer con un correo electrónico. Hacemos clic donde está lo del correo electrónico y nos va a salir que tenemos que colocar un nombre de usuario, un correo electrónico, una contraseña, ¿ok? Entonces en este caso vamos a utilizar un correo electrónico de esos que son temporales, ya que es para un tutorial. Vamos aquí en la página de TenMail, copiamos, vamos a colocarlo aquí, pegamos el correo electrónico, ¿ok? Y vamos a colocar un nombre de usuario. Vamos a colocar aquí tutorial TradingView. ¿Ok? Tutorial TradingView se va a hacer nuestro nombre de usuario y vamos a agregar alguna contraseña. Vamos a colocarle aquí. Listo, ya colocamos una contraseña, aceptamos las condiciones, ¿ok? Y le damos clic a CAPTCHA para resolver y decir que no somos un robot, ¿ok? Simplemente hacemos clic, en este caso son los semáforos, ustedes te van a salir diferentes formas, simplemente resolver un CAPTCHA, verificamos y listo, decimos crear cuenta, ¿ok? Me va a decir que este usuario ya lo están usando, pues me imagino ya muchas personas han hecho tutoriales, así que vamos a agregarle a esto eh, finanzas, o vamos a colocarlo así, exactamente, como el nombre del canal, Finanzas Plus RC, ese va a ser nuestro
usuario, volvemos a resolver el captcha, le damos clic, en este caso ahora son los semáforos, verificamos y ahora sí creamos una cuenta. Muy bien. Aquí nos dice que nuestra cuenta todavía no está activa hasta que no verifiquemos nuestro correo electrónico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tienes que ir a tu correo electrónico donde tú verificaste, donde el que tú estás utilizando. Te repito, yo estoy en este momento utilizando un correo temporal porque es para hacer un video, pero tú deberías usar tu correo, el que tú utilices para trabajar. Entonces aquí yo simplemente desbajo un poquito en la plataforma y aquí me hace una bandeja de entrada donde tengo que decir clic para confirmar mi correo electrónico. ¿Ok? Te van a enviar un correo electrónico de esta forma. Hola, Finanzas Plus RC, espero que te encuentres muy bien. Vamos a activar tu cuenta. Vamos a activar la cuenta, hacemos clic aquí y nos va a llevar nuevamente a la página con la cuenta ya activada. ¿Ok? Entonces aquí nos va a pedir que coloquemos un nombre y un apellido, ¿verdad? Y nos va a también pedir que colocamos una imagen, ¿ok? Una imagen. Nosotros esta imagen pues no es necesario, ya tú verás si la quieres colocar o no, ¿ok? Igualmente colocar un nombre y apellido, nosotros lo vamos a dejar en este momento así, simplemente vamos a tratar de irnos, vamos a cerrar esto y vamos a irnos a la página principal, ¿ok? En la parte superior. Fíjense que aquí siempre te van a lanzar los planes de pago, ya eso más adelante, ¿ok? Entonces, para quitarnos esta parte de los planes de pago, vamos a hacer clic en la parte superior izquierda rápidamente, donde dice TradingView, en el símbolo, para irnos a la página principal nuevamente y empezar a mostrar las funcionalidades que tiene esta página. Fíjate que ya del lado superior derecho me sale una F. Esa F es el icono de mi usuario. Si yo hago clic ahí, se me despliegan varias funciones. Como dicen, es configurar mi perfil, cuenta y facturación, los referidos que yo pueda tener, moneditas, centro de ayudas. Estos referidos que tú puedas obtener, si tú te das con el link de referido, te permite como abonar unas monedas para poder después un mes gratis o a aumentar algún plan. ¿Ok? Entonces, bueno, vámonos a lo que nos interesa. ¿Qué nos ofrece en este momento esta plataforma? En la parte superior, donde dice más, aquí en la parte superior, nosotros vamos a hacer clic, vamos a desplegar y vas a encontrar un centro de ayuda que cuando hagas clic en esa función te va a salir diferentes segmentos de secciones con artículos donde te van a enseñar muchas cosas acerca de la plataforma. Vas a tener gran cantidad de información donde te van a explicar paso a paso muchos de los elementos, ¿ok? Luego volvemos a la sección de más, vas a tener la aplicación de desktop porque tiene una aplicación para que tú puedes descargar en tu computadora dependiendo del sistema operativo que tú tengas, ¿ok? Y puedes también bajar la aplicación móvil y posteriormente vas a tener una información para las empresas donde puedes obtener gráficas, widgets y enlaces directos a tus empresas. Eso para nosotros simplemente es información, no lo vamos a utilizar. Luego va a salir del lado izquierdo la sección de brokers, ¿ok? Aquí en la parte superior vamos a colocártelo aquí en un cuadrito rojo para que pues, puedas estar atento y resaltar. Esa sección de broker te van a salir los brokers con que la página tiene asociaciones, ¿ok? Esto también va a variar dependiendo del país donde te estés ingresando a través de su IP. Van a tener una serie de brokers que tú puedes afiliar tu broker con esta página y puedes comprar y vender directamente desde TradingView sin necesidad de abrir sesión en tu broker, ¿ok? Esto es bastante cómodo, bastante común y si más adelante lo puedes hacer, sería bastante interesante. Ahora, luego seguimos con la sección de noticias. Esta sección lo vas a encontrar en varias partes. Simplemente es que vas a tener acceso a un flujo de noticias relacionadas con las inversiones y aquí tienes una particularidad. Puedes colocar el clic de todos para que te salgan todas las noticias que la página ha estado recaudando durante el día, ¿ok? Pero también puedes ver solamente las noticias que están relacionadas con las acciones, solamente las noticias que están relacionadas con cripto, con Forex, o sea, las puedes organizar de acuerdo a lo que te interese, ¿ok? De acuerdo a lo que te interese. También vas a tener otra forma de observar y es el tema, clase de activos, fíjate, acciones, cripto, Forex,
noticias corporativas, estados financieros, comunicados de prensa y noticias del mercado mundial, y depende del mercado si te gusta América, Europa. Es una forma de ir organizando el contenido que tú vas a trabajar específicamente. Recuerden que esta página es una página que tiene importancia a nivel mundial y cada quien en diferentes países la va a utilizar de acuerdo a cómo le parece mayor interesante, ¿ok? Luego tenemos el símbolo donde estamos los mercados, y aquí nos va a explicar los mercados que podemos nosotros tener acceso a esta página. Si fíjense, solamente con colocar el cursor en la parte superior, se nos van a desplegar varios menús. El primero se llama listas. Entonces nos coloca aquí las listas, como decir, muy estudiadas para inversores inteligentes. La primera lista, tú colocas clic aquí, dices todas las listas, le haces clic y te va a desplegar una serie como si fuesen artículos, pero son secciones donde vas a tener una serie de listas de activos dependiendo del tema. Fíjate, por ejemplo, estas que tengan que ver con la sección de trabajo, más abajo tenemos la sección de juegos, ¿ok? Hogar, industria, infraestructura, transporte y logística, finanzas, medio ambiente, cripto. Entonces, lo que hace es que son listas preestablecidas que tú puedes sacar. Por ejemplo, la primera sección que dice trabajo nos dice abajo, acciones FAN, las más grandes. O sea, estas son las acciones las más grandes que podemos encontrar. Cuando hacemos clic en ella, nos va a sacar, nos va a desplegar una información y al final nos va a dar, digamos, las empresas de mayor capitalización que forman parte de las FAN, que en este caso son Meta, Apple, Amazon, Netflix y Google, ¿ok? Y nosotros podemos guardar, hacer clic donde dice lista como seguimiento para verla más adelante. De esa misma forma podemos hacer con otros mercados. También lo puedes buscar de forma directa, fíjate, trabajo, juego, hogar, industria, infraestructura, transporte y logística, finanzas, o sea, es por segmento. Tú haces clic en transporte y logística y te van a sacar listas de acciones que tengan que ver con ese sector económico. Y para la parte sobre todo de inversión es muy importante porque podemos detectar y estudiar un sector específico de la economía. Y fíjate que en transporte y logística también nos los organiza como transportes de mercancía, marina y aviación, cadena de suministro y transporte en general. Entonces, podemos ir haciendo listas de acciones específicamente en sectores que nos guste, que nos llamen la atención o que tengan una tendencia clara, ¿ok? Ahí mismo en mercado, de esa misma forma, podemos organizar por países. O sea, haces clic, te va a salir la sección de mercados por países, desde la economía mundial, digamos, las mayores empresas del mundo, las mayores empresas no estadounidenses, los mayores empleadores del mundo, los mayores ingresos del mundo, los mayores beneficios del mundo. Son listas que te van a, que al hacer clic, te van a llevar de forma específica, sin estar buscando en Google, investigando, no. Aquí tú puedes buscar listas de acciones, las que más te gusten. Fíjate, acciones de la NFL, acciones de reparto de alimentos, acciones de fútbol americano, acciones de la NBA, acciones MLB, acciones de consolas y potenciales, de todo tipo de acciones que tengan que ver, en este caso, con el juego. También vas a tener exactamente por tipo de activo. Tenemos acciones que mayor capitalización, de mayor dividendo, principales acciones, más volátiles, principales empleadores. En el caso de cripto también, dependiendo del tipo de segmento de las cripto. El caso de Forex, las principales y el resto por continentes. ¿Okay? Los índices, también los tipos de índices que puedes encontrar. El caso de los bonos, si son los bonos dependiendo de qué sector, de qué país de los bonos. O sea, vas a encontrar muchísima información interesante desde el punto de vista fundamental. Luego nos vamos hacia el lado izquierdo nuevamente y vamos a la pestaña de comunidad. Al hacer clic en la pestaña de comunidad, vamos a encontrar varias opciones. La primera es stream en directo. ¿Qué pasa? Dentro de TradingView vas a encontrar a muchas personas que también comparten ideas de trading o de inversión haciendo streaming y dejan sus videos aquí aportando como si fuese de la plataforma de YouTube, pero específicamente a lo que es las inversiones y la formación. También te van a enseñar, puedes estudiar aquí también de forma gratuita, simplemente observando los videos. También vas a encontrar otra sección que se llama ideas de trading
En esta sección vas a poder organizar por editores, autores, ideas populares, ideas en video. Son personas que tienen una idea, la comparten en la pestaña de comunidad y digamos que es como una red social de inversiones dentro de TradingView. Tú aquí puedes ver información, compartir información y ver análisis de otros creadores, de otros inversionistas y que te puedan servir para tomar luego como una referencia y tomar tus propias decisiones. También vas a tener una sección de ideas didácticas donde van a salir, estos son donde te van a enseñar. Tú aquí puedes aprender muchísimas cosas, por ejemplo, la gestión del riesgo, vas a encontrar artículos, vas a encontrar videos que tengan que ver con la gestión del riesgo y que te pueden dar una idea de cómo ir aprendiendo y puedes diseñar tu propio sistema en ese sentido. ¿Ok? Entonces esta parte de comunidad está bastante interesante. Más abajo vas a encontrar las normas, moderadores, las recomendaciones y una sección que se llama script. Esta sección que se llama script son para aquellos que saben un poco de programación, que comparten ellos hacen sus propios indicadores, los diseñan y los comparten aquí y tú puedes buscarlos. Hay unos son gratuitos, otros sí son privados y puedes buscar indicadores, estrategias acerca de los códigos de cómo se organizan esos indicadores. Muy bien, vamos ahora a la sección de productos. Vamos a la sección de productos y aquí es donde viene lo que más nos va a interesar a nosotros en este momento. Ahora hacemos clic aquí, vamos a empezar desde la parte baja, vamos a tener información sobre funcionalidad y precios, no importa, y tenemos una sección de calendario económico. Al hacer clic ahí, nos va a llevar a una sección. ¿Qué quiere decir el calendario económico? Bueno, todo lo que ocurre en los diferentes países del mundo con respecto a cuando emiten datos de inflación, datos de tasas de interés, datos de Producto Interno Bruto, nos dice por la fecha, ¿ok? Nos saca por fecha y hora de cuando los datos se van publicando. Por ejemplo, los datos en la Reserva Federal de Estados Unidos, que son datos muy importantes y que por lo general cuando están esos datos, el mercado se suele mover bastante y eso genera mucha volatilidad. También vas a tener resultados empresariales, pero te van a decir aquí la fecha donde se hace. Del lado izquierdo vas a encontrar unas banderitas. Al hacer clic ahí, tú puedes modificar de qué países quieres ver tú la información. Aquí trae muchas por determinadas, pero tú puedes quitarlas y quedarte con los países que más desees o puedes agregar, buscar algún otro país que tú quieras buscar información, sea tu país o algún país donde tú quieras ser inversionista y simplemente lo agregas. Entonces, cada vez que hay información importante de ese país desde el punto de vista económico, te lo van a publicar aquí para que lo puedas revisar. Más adelante tenemos el mapa de calor de acciones y cripto. Esto simplemente es una representación gráfica de cómo se está el mercado. Fíjense que esto lo utilizan mucho para ver si está verdecito el mercado, si está rojo, cómo se va repartiendo con respecto a las capitalizaciones de los diferentes activos. Es algo que en lo personal pues no lo uso mucho, pero aquí lo puedes encontrar. También vas a encontrar analizadores de acciones, forex, para cripto, ¿ok? Y esto simplemente es algo un poquito más avanzado, que más adelante vamos a hacer obviamente un video para explicarlo de forma detallada, pero esto simplemente es una forma de simplificar tu investigación. ¿Por qué? En este analizador de acciones, nosotros tenemos del lado derecho un filtro. O sea, de este lado, vamos a hacer aquí del lado derecho superior, en un círculo rojo, hay una pestañita que dice filtro. Al hacer clic ahí, tienes una gran cantidad de información que tú puedes modificar para hacer un filtro de los activos que tú quieras investigar. Tú puedes ver en qué sector, digamos que quieres investigar acerca de un sector específico, qué capitalización tiene, ¿verdad? El valor, el precio, los indicadores, puedes agregar indicadores que te digan que si cruza hacia un lado o hacia el otro, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de valores que tú le coloques a cada una de estas características, te va a decir, bueno, con los requerimientos que tú has colocado, estas son las 20 acciones, las 30 acciones que cumplen con ese requerimiento. Entonces eso es importante porque recuerden que hay miles de acciones, ¿verdad? Y miles de criptomonedas que nos va a permitir y nos lleva mucho trabajo. En cambio, con esto nosotros le agregamos simplemente los parámetros que nosotros nos gusten y nos va a arrojar una lista un poco más pequeña. Nos ahorra muchísimo, muchísimo trabajo, ¿ok?
¿Qué otra cosa tenemos en la sección de producto? Ok, ahora llegamos a lo que nos gusta y a lo que yo sé por qué estás aquí y por qué te estás suscribiendo al canal. Vámonos a los gráficos, ok, vamos a los gráficos de la plataforma de TradingView. Por lo general, cuando esta plataforma se inicia, ella viene blanca, ¿ok? Viene la plataforma blanca. Una de las cosas que yo siempre hago es cambiarlo oscuro, porque en mi caso me gusta más la plataforma oscuro. En este momento se coloca oscuro, supongo porque yo tengo una configuración predeterminada oscura. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a cambiar eso de primero. En la parte superior, donde está en este caso la F, que debe salir el icono de tu login, hacemos clic aquí. Vamos a colocártelo para que, porque de repente tal vez donde estoy colocando la sección roja, ¿verdad? Donde está la F, aquí en la F, a ti te va a salir a lo mejor otra letra. Despliego y me va a salir obviamente mi nombre de usuario, Finanzas Plus, inicio, centro de ayuda, novedades, y aquí donde dice modo oscuro, si yo lo paso al otro lado, me va a salir un modo claro, que es con el fondo blanco. ¿Okay? En lo personal, yo prefiero tenerlo oscuro, pero eso es gusto de cada uno de ustedes. ¿Okay? Lo coloco oscuro. Más abajo, por si acaso te sale en idioma inglés, aquí puedes cambiar el idioma. Al lado de panel de dibujo, que lo puedes activar o desactivar, esto por lo general déjalo activado porque lo vamos a usar. Donde dice idioma lo puedes cambiar al idioma de tu preferencia, pero supongo que si estás viendo este video es porque estás en español. Entonces lo otro es que también tenemos teclas de acceso rápido. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros podemos configurar algún teclado para ir a un gráfico, un indicador, para que tú de repente solamente con presionar un botón de tu teclado o de esos dispositivos que venden con botones externos, tú puedas ingresar una función. Esto normalmente lo usan los scalpers para configurar las compras y ventas desde el punto de vista rápido. O sea, para que tú no tengas que estar colocando orden, sino que tú solamente con un botón puedas comprar y vender. En el caso de los inversionistas no es tan necesario de ese punto de vista. Entonces, esto es lo primero que hicimos nosotros y más abajo tienes para descargar la aplicación o cerrar la sesión. ¿Ok? Entonces, bueno, ya que tenemos esto explicado hasta ahora, tenemos el gráfico, digamos, como viene, de color azul, de color oscuro, de color negro, y vamos a empezar a explicar desde el menú de la derecha. ¿Okay? El menú de la derecha, que está en este momento señalándotelo en rojo, y vamos a ir poco a poco, paso a paso. ¿Okay? El primer botón que nosotros tenemos que sale del lado derecho, dice lista de seguimiento e información. Eso lo vas a encontrar en la parte superior derecha, el primero. ¿Ok? Entonces, lista de seguimiento e información. ¿Qué tengo yo en esta sección? Primero que nada, él te va a sacar una sección, vamos a ampliarlo un poquito más, donde va a tener algunos símbolos predeterminados. ¿Okay? Y de acuerdo al símbolo que yo selecciono, me van a sacar las informaciones o los titulares digamos, de forma automática. Fíjense que tengo los titulares de Santander, que es el activo que yo tengo en este momento seleccionado, y me salen sus titulares principales desde el punto de vista de la noticia. Si yo hago clic en Apple, fíjense que me salen noticias y titulares referente a Apple, y así con cada uno de los activos que yo voy seleccionando. Esto normalmente yo no lo uso, simplemente hago clic en la pestañita que está al lado donde dice titulares para minimizarlo. ¿Okay? Más abajo vamos a encontrar información financiera con respecto al activo que estoy viendo. Si tengo en este caso Apple, me va a lanzar información financiera sobre el rango que ha tenido precio en el día, estadística, beneficios, ¿ok? Y sigues haciendo desplazamiento con tu mouse a la parte baja y vamos a encontrar una sección que a muchos les gusta. Sin embargo, desde mi punto de vista es algo que nosotros tenemos que hacer manual. ¿Qué es esto? Nos va a dar una forma de análisis automático de que si el mercado quiere comprar o quiere vender. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Que si tú haces clic donde dice debajo de compra fuerte, dice despliegas ahí y te va a salir, dependiendo de la temporalidad que tú quieras colocar, 4 horas, un día, una semana, un mes, todos estos indicadores
que están de forma automática, sacan un promedio y te va dando como un rango de qué es lo que está diciendo el mercado. Si es una compra fuerte, si es una compra débil, si quieren vender. Esto en lo personal sirve para mirarlo, pero lo mejor es hacer tu propio análisis. Nuevamente en la parte superior derecha vamos a encontrar esta sección que dice lista de seguimiento. ¿Ok? Esto va a ser bastante importante porque es donde se van a ir agregando los activos que nosotros vamos a ir analizando, sea porque hagas trading, sea porque simplemente hagas inversión. Ahora, la versión gratuita tiene algunas limitantes. Si nosotros desplegamos ese menú, tenemos donde dice crear nueva lista. Pero para crear una nueva lista necesitamos la versión de pago. Hacemos clic y nos va a enviar para que actualicemos a la versión de pago. Sin embargo, nosotros tenemos varias formas de poder organizar nuestro contenido. Él nos da una función que dice aquí lista roja. Esta lista roja también se puede colocar de otros colores, pero de la misma forma necesitaríamos la versión Pro. Simplemente cuando hacemos clic del lado derecho del símbolo sale como una banderita. Al hacer clic aquí ven que tenemos varios colores. Eso nos permite organizar, digamos que los colores azules es Forex, los colores verdes es acciones o los colores púrpura son acciones de transporte, como tú lo quieras organizar. Sin embargo, la versión gratuita solamente nos permite colocar un solo color. Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros ir organizando? Muy bien. Si nosotros nos vamos a la parte superior, nuevamente derecha, pero en este caso donde están los tres punticos de configuración, al hacer clic ahí, se nos va a desplegar un menú. Y en ese menú tenemos para hacer una copia, renombrar la lista, limpiar la lista para borrar todo eso, ¿ok? Y nos sale una función que dice añadir sección. Hay que darle clic ahí y se nos va a añadir una nueva sección que dice sección 1. Nosotros a esa sección podemos hacer doble clic y cambiarle el nombre. Por ejemplo, puedo ponerle materias primas, ¿verdad? Y le damos Enter y tenemos una nueva sección. Eso lo podemos mover arriba, lo podemos mover abajo, donde la queramos colocar. Simplemente dejando el mouse presionado, la podemos llevar a la parte superior. Ahora, vamos a colocarlo en la parte inferior para llevar la secuencia de la lista que tenemos, pero vamos a agregarle activos de materias primas. Entonces nosotros para agregar activos, lo que nos vamos a ir es a la parte superior nuevamente donde está el símbolo más. ¿Ok? Donde está ese símbolo más, le damos clic aquí y se nos despliega el buscador de los símbolos. Entonces nosotros podemos buscar de forma manual, ¿verdad? Si ya te sabes el nombre del activo o ir buscando poquito a poco, si es en acciones, futuros o en índices, bueno, donde lo vayas a operar. En este caso, como estamos viendo materias primas, vamos a utilizar, por ejemplo, Palladium, ¿verdad? Vamos a colocar aquí Palladium, si no me equivoco, aquí está el símbolo de Palladium. Hacemos clic. ¿Dónde hacemos clic, Rafael? Aquí donde está el más. Ese nos va a permitir agregarlo al final de la lista. Hacemos clic donde dice más. Él se agrega en la parte inferior de la lista, ¿verdad? Ahora, de una vez ahí, donde está el símbolo que dice como una mira, podemos ir directamente, hacemos clic en ese símbolo, este que está aquí, para ir a observarlo directamente. Hacemos clic ahí y él nos va a llevar a donde está el activo en la lista. Esto se usa porque de repente tú buscas un activo y hay una lista muy larga. Y luego le haces clic sobre el nombre y se va a aparecer en la pantalla el activo del Palladium. ¿Ok? Entonces de esa forma nosotros podemos ir agregando activos y podemos ir agregando las listas. Esto también lo puedes mover. Digamos que aquí tengo una sección que dice futuros. Y aquí tengo el petróleo, el oro y la plata. Entonces, pero yo no quiero tener esa lista de futuros, sino que quiero pasar todo a materias primas. Yo simplemente puedo seleccionar el mouse encima del de la plata, lo dejo presionado y lo arrastro y lo voy pasando a la parte inferior. Entonces, de esta manera tú puedes ir organizando todos tus activos que tú quieras ir buscando en la lista para ir analizando.
Seguimos en el menú del lado derecho. Seguimos en esta sección. ¿Ok? Del lado rojo. Y en la parte inferior tenemos las alarmas o alertas. Que simplemente estos son funciones para que tú puedas decirle, mira, yo quiero crear una alerta en este activo donde dice crear alerta, hago clic aquí y te va a decir, mira, cuando este activo sube o baja de precio, quiero que tú me notifiques. Dependiendo que tienes valor, puedes colocar el valor, si hay algún cruce, si hay mayor que, menor, si va bajando, si está fuera, la configuración que tú desees. ¿Ok? Y te puede notificar donde dice notificaciones, te va a llevar notificación o a la aplicación, mostrar un cuadro emergente, de repente tú estás analizando otra cosa y te sale, hey, cuidado con el paladio, se está moviendo. Te envía un correo electrónico, ¿ok? Entonces, o también te pueden enviar un mensaje de texto para alertar. Esto también se utiliza mucho, sobre todo los que hacen trading, ¿ok? Que te puede notificar cuando un activo rompe una resistencia o un soporte que te puede buscar, ¿ok? Vamos, seguimos en la parte inferior, luego sale la sección de noticias, esto ya lo hemos visto en el otro lado. Ahí está otra sección de los datos importantes del activo que estamos viendo. Luego vamos a tener una lista de interés, algunas listas que te organiza la plataforma, ¿verdad? Como ya hemos hablado, acciones con más ganancias por volumen, acciones de cambio porcentual. Son listas que te va organizando la plataforma para colocarte el análisis más rápido, más automático. Tenemos también el calendario económico que ya vimos al principio, aquí también lo puedes encontrar. Tenemos también la sección de ideas. Aquí tú puedes compartir tus propias ideas. Luego también tienes tus pensamientos. Si tú quieres ir agregando noticas, digamos como una especie de Twitter dentro de la plataforma de TradingView. Algunos mensajes. Aquí hay chat que tú puedes agregarte, donde hay inversores en diferentes activos y puedes compartir. O puedes tener algún chat privado con alguien que te puedas comunicar. Digamos que es como una sección de las redes sociales. Luego tenemos la transmisión de idea, que es para los videos. Tenemos aquí los streams, tenemos las otras notificaciones. Luego tenemos el panel de órdenes. Esto que está aquí a la derecha también lo vamos a utilizar. Y colocamos la flechita más adelante. Y es porque es donde nosotros vamos a comprar y vender. Esto hay que conectarlo con un broker. ¿Ok? La plataforma trae una cuenta demo, que la vamos a ver. Tú dices clic conectar y te va a llevar a donde están los brokers. Entonces, la cuenta demo que trae la plataforma se llama Paper Trading. Tú simplemente la conectas y te va a salir la configuración. Tenemos una cuenta demo, viene con unos $100,000 de predeterminado y tú puedes aquí comprar y vender el activo de forma para practicar. Igualmente, si tú configuras esto con tu broker real, tú puedes comprar y vender a través de esta plataforma sin necesidad de hacer abrir usuario dentro de tu broker, ¿ok? Pero eso ya es más avanzado, lo veremos más adelante. Muy bien, vámonos ahora a la sección superior. ¿Qué nos vamos a encontrar en la plataforma? En la sección superior, en las herramientas que están en la parte de la barra de arriba. ¿Ok? Lo primero es, nuevamente, para nosotros buscar activos. Nosotros podemos agregar activos en la lista de seguimientos, como ya lo explicamos, o nos vamos directamente a la primera casilla en la parte superior izquierda, hacemos clic en ese primero y buscamos un activo. Podemos buscarlo directamente escribiendo o ir por acciones, futuros, forex, cripto, ¿verdad? Vamos a borrar lo que escribimos arriba, vamos a buscar cripto y vamos a agregar Bitcoin. ¿Okay? Vamos a agregar Bitcoin y en este momento tenemos la gráfica de Bitcoin en pantalla, ¿verdad? Ahora, del lado derecho vamos a encontrar otro símbolo más, un circulito con un símbolo más. ¿Para qué sirve eso? Bueno, suponte que estás analizando Bitcoin, pero en los activos existen correlaciones. O sea, de repente hay un activo que cuando sube uno, baja el otro. O hay unos que llevan una misma correlación, pero se mueven un poquito antes, para lo que tú quieras estudiar. Entonces, tú ves la gráfica de Bitcoin. Perfecto, yo estoy analizando Bitcoin. Pero resulta que yo le hago clic donde dice ese símbolo
y puedo agregar otro activo para yo compararlo. Por ejemplo, en este caso tengo aquí funciones del SP500, pero tú también puedes buscar otro por tu cuenta, ¿ok? El archivo, el que tú quieras por tu cuenta. Tú lo puedes buscar alguna otra acción, el que tú quieras. Vamos a usar el primero que es el SP500. Y te dice que lo puedes usar en la misma escala, tomando en cuenta el porcentaje, una nueva escala de precio o un nuevo panel. En mi caso, a mí me gusta agregarlo con una nueva escala de precio para que me aparezca en la primera pantalla. ¿Ok? Agarro aquí y resulta que yo tengo las velas japonesas, es Bitcoin, pero la línea amarilla es el SP500. Ahora, el rango de datos del principal, el primero se marca del lado derecho. El rango de Bitcoin está del lado derecho. Y en el del SP500 está del lado izquierdo. ¿Ok? Para que tengas presente los valores. Y a medida que vayas agregando más activos, se van colocando de un lado y del otro. Por ahora lo vamos a dejar así. Esto también, que sale en una línea para comparar los movimientos, también lo puedes cambiar. ¿Dónde lo cambio? Okay. En la parte superior izquierda, donde dice SP500, donde está la información del símbolo, colocas el mouse, ¿verdad? Y te va a salir otro engranaje. Le damos clic ahí y te va a salir cómo configurar lo del SP500. Nos vamos a clic en estilo y aquí tú también puedes cambiar y colocarle velas. Le puedes colocar velas huecas, le puedes colocar columnas, le puedes colocar una línea como la que trae, le puedes colocar el área, como a ti te guste más verlo, ¿ok? O en barras, como lo prefieras. Cuando yo estoy comparando, yo prefiero dejarlo en línea, ¿ok? O en una función que se llama máximos y mínimos. Solamente te toca los máximos y mínimos del activo, que nos permite comparar, ¿ok? Ahora, también le puedes cambiar los colores. Tú puedes dejarlo con velas y en vez de verde y rojo, tú le puedes configurar todos los colores. Todo es configurable en esta plataforma, ¿ok? Muy bien. Vamos a eliminar el SP500 y vamos a continuar. ¿Qué más tenemos nosotros por la parte superior? Bueno, al lado del símbolo más que acabamos de revisar tenemos algo que sale una D, puede ser una M, sale por lo general una sola letra, dependiendo de lo que esté aquí. Te digo porque en los diferentes registros que he hecho, la letra me cambia. ¿Qué significa eso? La temporalidad. Nosotros hacemos clic, en este caso está en la D porque está en la temporalidad de un día. Pero fíjate que hay de 45, 30 minutos, 15 minutos, una hora, 2 horas, una semana, un mes, 3 meses, ¿ok? Entonces, tú puedes seleccionar la que tú quieras estudiar. ¿Qué es lo recomendable? Las temporalidades que tú quieras utilizar para estudiar, hay que agregarlas en favoritos. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo quiero agregar mes, del lado derecho hay una estrellita, clic ahí, quiero agregar semana, quiero agregar día, quiero agregar 4 horas, quiero agregar 15 minutos y 5 minutos. Las otras no las voy a agregar. Cuando quitamos, observamos que las temporalidades favoritas se fueron agregando. De manera que tú puedes ser más fácil, más rápido, ir a buscar la temporalidad que tú quieras estudiar del activo que tú tengas ahí. ¿Ok? Puedes utilizar las temporalidades más pequeñitas de 1 segundo, 5 segundos y segundos están disponibles para la cuenta de pago. ¿Ok? La gratuita no. Pero para nosotros, para las inversiones, necesitas mes, semanal y diario. ¿Ok? No necesitas menos de eso. Menos de eso es para hacer trading. Ahora, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, del lado derecho, seguimos aquí y tenemos la configuración de las velas japonesas. Esa primera que sale es la que tú ves en pantalla, pero también podemos utilizar, como te dije, barras, que es la más utilizada por los inversionistas tradicionales. También podemos usar velas huecas porque digamos el verde solamente está al borde. Podemos utilizar columnas, podemos utilizar líneas, podemos utilizar áreas, las mismas que utilizamos allá, las que ustedes más les gusten. Y hay otras que son, por ejemplo, la Heikiashi, que son otro tipo de velas
que también son buenas porque eliminan bastante ruido. Nosotros nos vamos a quedar con las más comunes, que son las velas japonesas. Seguimos, vamos al lado derecho y empezamos en la sección de indicadores. ¿Qué tenemos en la sección de indicadores? Muy bien. Los indicadores son simplemente herramientas matemáticas que nos permiten ver el precio de otra forma. Hacemos clic y vamos a desplegar y vamos a encontrar diferentes tipos de indicadores. Por ejemplo, uno de los más usados tenemos que es el RSI, ¿ok? Índice de fuerza relativa. Al hacer clic, nosotros lo agregamos a la pantalla y hay indicadores que se te van a colocar en un menú o en un panel por la parte inferior y otros que se van a colocar sobre el gráfico. Por ejemplo, una media móvil. Si colocamos una media móvil, entonces colocamos una media móvil y ese se va a agregar sobre el gráfico. O podemos agregar, por ejemplo, bandas de Bollinger y se van a agregar. Hay unos indicadores que se colocan sobre el gráfico y otros con paneles. Estos paneles también lo puedes colocar hacia la parte superior si es de tu agrado. En lo personal, creo que por experiencia, lo más recomendable sería es mantenerlo en la parte inferior. ¿Okay? Entonces ahí tú puedes ir agregando indicadores. Ahora, ¿qué pasa? Cada inversionista, cada trader va a tener indicadores distintos. Entonces, como son muchos indicadores, lo más conveniente es agregarlos en favorito. ¿Qué quiere decir eso? Ok. Nosotros podemos escoger el indicador que usted quiera y nosotros cuando vayamos a seleccionarlo del lado izquierdo, tiene una estrellita, le hacemos clic y lo agregamos en favorito, ¿verdad? Empezamos a buscar, suponte que son los indicadores que tú estás utilizando, estocástico, y lo vas a agregar en favorito, ¿ok? En favorito. De qué manera que cuando los necesites no tengas que venir a buscarlos todos, sino que cuando ahora despliegues la función en la parte de arriba de indicadores, en la primera te van a decir, aquí te salen todos los que ya tú tienes favoritos, ¿ves? Estocástico, media móvil, speed móvil, lo vas agregando sin necesidad de buscarlos todos. Si haces clic nuevamente en indicadores, la primera sección dice favoritos y se te van a ir agregando. Puedes agregarlos o los puedes quitar, no hay ningún problema, dependiendo de cómo te guste hacer tus análisis, ¿ok? Recuerden que indicadores hay muchísimos, simplemente es tratar de ir buscando los que más se te acomoden de acuerdo a tu estrategia, ¿ok? Ok, quitemos los indicadores en este momento. Y ahora vamos a ver otro activo que me parece bastante interesante. Vamos a buscar una acción. En este caso vamos a buscar una acción. Vamos a buscar una acción de Apple. Si le volvemos a dar clic en la parte superior donde dice indicadores, si buscamos esa sección nuevamente, se nos va a desplegar otra función que dice información financiera. Esta información financiera nos va a dar, mira, cuenta de resultados, balance de situación, flujo de efectivo o estadísticas del activo que estamos viendo, en este caso de Apple. Digamos que tenemos una cuenta de resultados y nosotros queremos ver cuál ha sido el beneficio bruto de Apple en este último periodo. Hacemos clic ahí, ¿ok? Y podemos seleccionar si es trimestral o es anual, ¿ok? Nosotros podemos colocarlo anual. Entonces quitamos esta situación aquí, desplegamos y vemos cómo se nos saca un activo, uno trimestral, pues le habíamos dado clic en los dos. Fíjense que el primero nos lo saca trimestral. ¿Dónde está aquí mi herramienta de dibujo? Para no utilizar la otra. Vean. Beneficio bruto trimestral y aquí abajo está el del fiscal. ¿Ok? Entonces nos dice el día y cuánto fue el monto y lo expresa como si fuese una gráfica. Entonces, esto también nos permite analizar cómo se ha comportado el precio cuando se han presentado esos beneficios. Hay que recordar que la versión gratuita solamente nos deja colocar 3 indicadores, por lo tanto hay que ir quitando y colocando y quitando y poniendo dependiendo del que nosotros estemos utilizando. También podemos ver otra información mira, la depreciación, ingresos totales, costos, los beneficios de evaluación, todo esto
nos los va a graficar. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos ingresos de explotación, nos sale un gráfico. ¿Ok? Nos sale un gráfico y podemos nosotros evaluar punto a punto dónde va a estar la información que nos guste con respecto a Apple. ¿Ok? Es bastante interesante esta herramienta. ¿Qué más tenemos nosotros en la sección de indicadores? Tenemos nuestros scripts, que aquí es cuando programamos nuestros propios indicadores. ¿Ok? Y en la parte inferior lo que llaman script de la comunidad, que son aquellas personas que han generado indicadores, y aquí tú puedes verlos y utilizarlos aquellos que sean públicos, ¿ok? Aquellos que sean públicos, que los puedes tú utilizar tranquilamente. Continuamos con la parte superior. Espero que ya no estén dormidos. Vamos con calma aprendiendo. Y nos vamos a encontrar con otro menú. Este menú que está aquí, que parece una flor. Le hacemos clic aquí. Y aquí simplemente vamos a tener plantillas, digamos ya preestablecidas de indicadores. O nosotros podemos guardar nuestra propia plantilla. Digamos que tú tienes una configuración especial de indicadores. Entonces tú haces clic aquí en guardar la plantilla. Le colocas un nombre y vas a guardar tu plantilla de forma automática. Luego vamos a tener las alertas. Hacemos clic y ya lo vimos exactamente como lo vimos en el menú a la derecha, también está aquí. Agregas un activo, le puedes agregar notificaciones. Y luego vamos a tener otra función bastante interesante que se llama reproducción. Al hacer clic en reproducción, nos va a permitir hacer un estudio del comportamiento del precio en el pasado. Nosotros hacemos clic en la reproducción y la barrita azul la colocamos en un precio en un tiempo anterior. Hacemos clic y él regresa, es como que regresar en el tiempo el precio. En la parte inferior nosotros vamos a tener esta tabla de control. Si utilizamos el primero es darle play. ¿Qué quiere decir play? Que el precio corra y él va corriendo poquito a poco, cómo se ha ido formando. Esto sirve para hacer backtesting, ¿ok? Cómo se ha comportado el precio de acuerdo a los indicadores, de acuerdo a los activos que tú puedas ir revisando. Podemos colocarle pausa y luego tenemos uno para avanzar, el triangulito con una sola barra para ir avanzando, ¿ok? Vas avanzando manual, uno a un movimiento, ¿verdad? Luego vas a tener donde dice una X, que es la velocidad de reproducción. Si hacemos clic ahí, podemos desplegar 10X, 3X para hacerlo más rápido o 0.5X, 0.3, 0.1 para hacerlo más lento, para poder estudiar y ver el comportamiento. Y también vamos a tener otra función que es para ir al tiempo real. Le doy aquí y él me vuelve al precio como está actual, ¿ok? Y lo puedo volver a recortar y ubicar. Esta función gratuita está hasta gráficos diarios. Ya de 4 horas hacia abajo necesitas la versión de pago, ¿ok? Muy bien, ya tenemos esta parte y vamos a tener ahora esta flechita que es para deshacer. Simplemente hacemos algo, entonces nosotros vamos clic, deshacemos o rehacemos, dependiendo de lo que estamos haciendo. Esto es como en Word, hacia adelante, hacia atrás. Control Z, ¿se acuerdan en Word? Bueno, aquí se hace igual, Control Z para ir atrás o Control Y para rehacer, ¿ok? Muy bien, continuamos. ¿Qué más tenemos nosotros aquí con respecto a estos activos? Del lado izquierdo, vamos para el lado izquierdo, ¿ok? En el lado izquierdo vamos a tener unos menús de dibujo, ¿ok? Lo que llaman el menú de dibujo del lado izquierdo. Empecemos por el primero, que es donde están los cursores. Fíjense que el que estoy utilizando yo, el primero, es una flechita que tiene una línea de puntos hacia el lado derecho y hacia el lado, hacia todos lados, arriba, abajo, al lado izquierdo, derecho. Pero ¿qué me mide a mí? Automáticamente, donde yo me estoy moviendo del lado derecho, él me está midiendo el precio que tengo el activo. Y por la parte inferior, el tiempo, en la fecha. Entonces yo puedo ir determinando la fecha, por ejemplo, en este momento aquí. Me dice, viernes 20 de enero, el precio estaba en 136.12. Y en el momento que estoy grabando es 2 de febrero, lo podemos ver en la parte inferior, en 151. Entonces nos permite eso. En lo personal, no me gusta esta. ¿Ok?
que se utiliza no me gusta tanto. Pero tú puedes desplegar y tienes el punto, que tiene la misma función, pero en vez de una flecha es un puntico, o tienes la flecha normal, ¿ok? La flechita normal y que cuando haces clic te sale la puntica del dedo. Yo soy muy retro, a mí me gusta esta, ¿ok? Más abajo vamos a tener herramientas de líneas de tendencia o de movimientos de tendencia. Aquí vamos a encontrar líneas, flechas, semirrectas, dibujos. Todo esto lo vamos a explicar poco a poco en un video más detallado, pero simplemente puedes seleccionar las líneas para hacer tus zonas de soportes y resistencia. Tienes también flechitas para seleccionar, ¿ok? Subir a todo lo que tenga que ver con dibujo, ¿ok? También vas a tener, por ejemplo, uno que yo utilizo mucho es esta que dice canal paralelo, porque automáticamente puedes colocar una línea de tendencia, clic y despliegas. Y todo esto también es configurable. Si fíjate que está en color azul, pero hay esta barrita, cuando haces un dibujo, donde tú puedes modificar los colores de la línea, el color del fondo, ¿ok? Si quieres que la línea sea más gruesa o que sea más fina, o si quieres que la línea esté discontinua o le quieres quitar el fondo, ¿ok? No lo quieres sin fondo, lo quieres con un fondo más blanco, ¿ok? Todo eso lo puedes cambiar. Dice estilo de la línea. Aquí está el de configuración. Dice fondo, no, lo quiero sin fondo. Y se quita el fondo. Y puedes cambiar todo. Aquí lo bueno es que esta plataforma lo puedes cambiar todo. Entonces, esta primera herramienta, que está en las líneas de tendencia, vas a tener una gran cantidad de herramientas para dibujar, para trazar líneas. ¿Ok? Tienes las líneas horizontales, simplemente ubicas un nivel y haces clic. Esta es muy buena. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos determinar un soporte o una resistencia, pero nuestro pulso es muy malo, digamos, no tenemos un pulso correcto para nosotros que esté derechita. Entonces tú simplemente despliegas línea horizontal, ubicas el nivel y te hace una línea completa de lado a lado totalmente recta. Vas a tener también la semi-recta horizontal, que es una línea recta, pero que la llega hasta un punto, ¿ves? Hasta un punto específico. Todo esto, repito, le puedes cambiar colores, ¿ok? Te estoy mostrando las que yo más utilizo en esta línea. Ahora, cuando son cosas que tú utilizas mucho, pues es muy engorroso venir al menú de la parte izquierda y volver a llevar. Entonces, despliegas el menú y tú seleccionas, bueno, yo uso mucho la línea y le coloco del lado derecho, fíjate que hay una estrellita que dice añadir a favoritos. Utilizo la línea, la flecha y el canal paralelo. Entonces, cuando lo voy agregando a favoritos, se me está agregando una barrita por aquí arriba, la pongo aquí enfrente, abajo, y yo la puedo mover por cualquier parte de la pantalla con mis favoritos. Vamos a agregar 3 porque ahorita vamos a ir agregando más. Luego tenemos en el menú herramientas de Gamni y Fibonacci. Normalmente la que más se usa es el retroceso de Fibonacci y la extensión de Fibonacci. Sin embargo, hay muchas otras herramientas que tú vas a poder utilizar. ¿Ok? Por ejemplo, el caso de los retrocesos de Fibonacci, que es algo muy típico en las inversiones, que tú lo puedes colocar aquí. Él viene por determinado con todos los valores y con todos esos colores. Pero tú también puedes simplemente bajar al menú, en la bolita de engranaje, haces clic ahí y tú puedes modificar los rangos, los colores, si quieres fondo, si no quieres fondo. Ya eso es cuestión de ponerte un buen rato a colocarlo como tú consideres, como a ti te gusta. Y por supuesto, lo busco nuevamente y lo agrego a favoritos, igual que la extensión de Fibonacci. ¿Okay? Cuando yo hago en la extensión de Fibonacci, lo agrego a favoritos, que es donde me dice una proyección posible a dónde puede llegar el precio. Ya eso tendríamos que hacer videos aparte para enseñar a utilizarlo. Pero fíjate cómo yo lo voy agregando a mi lista de favoritos en este menú. Aquí se me va agregando en listas de favoritos. ¿Okay? Entonces ahí tienes las herramientas de GAN y Fibonacci. Hay otras herramientas, muchísimas herramientas que las que más te guste tú le vas haciendo clic para seleccionarlas.
Luego viene la sección de figuras geométricas o formas geométricas. Aquí tú vas a tener círculos, elipses, curvas, polilíneas, triángulos de forma automática o simplemente un pincel. Yo uso mucho el pincel, le hago clic al pincel para yo rayar automáticamente. Le puedes cambiar el color, puedes explicar como de forma libre. Esto también es configurable, le puedes ponerlo más grueso o más fino, cambiar el color como tú quieras, ¿ok? Le puedes cambiar inclusive el tipo de punta, lo que tú desees hacer con él. ¿Qué más tenemos nosotros en esta sección? Tenemos un resaltador, simplemente lo que hace es resaltar una zona sin que te esté tapando y le puedes igualmente cambiar el color, amarillo, el que más te guste, verde, azulito. Tenemos también un rectángulo, es algo que se usa mucho, entonces yo voy a ir agregando el pincel que yo uso mucho y voy a agregar el rectángulo que yo uso mucho a mi lista de favoritos. Le doy clic al rectángulo, simplemente yo quiero ver cómo está el precio y yo señalo un cuadro donde digamos, donde me encierre algún rango. Esto de la misma forma, en su menú, le puedes opacar el fondo, cambiar el color, las líneas, las puedes colocar más gruesas. Todo, absolutamente todo es modificable. ¿Qué más tenemos por aquí? Círculos. Esto también sirve para marcar un punto específico del precio que quieras analizar. Vamos a colocar círculo en favorito. Y también tienes, por ejemplo, el arco. Es algo que también yo uso para determinar pisos redondeados. ¿Ok? Todo es configurable igualmente. Tienes muchas otras figuras que tú puedes utilizar para tus análisis. ¿Ok? Muy bien. Continuamos y vamos a tener herramientas de rotación y de texto, de anotación, herramientas de anotación, perdón. Y vamos a encontrar la típica, el texto. Un texto que tú puedas utilizar, ¿ok? Para anotar cualquier cosa. Por ejemplo, compra. Esto sirve para dar clases o para hacer tus anotaciones, dónde compraste, dónde vendiste, algo que te recuerde, alguna anotación que tú puedas utilizar. También vas a tener texto anclado, nota anclada para tirar un tweet, idea y agregar una imagen, colocar una leyenda, por ejemplo, esta leyenda, tú puedes colocar aquí, bueno, aquí compré o aquí vendí o este día ocurrió tal cosa o en este día invertí tanto, por lo que tú quieras anotar, lo puedes utilizar con estas herramientas de precio. Cosa que sí utilizo yo un poquito son los marcadores de flecha. ¿Okay? Tenemos este marcador de flecha grande, un favorito. Yo lo utilizo para mostrar análisis y puedo extenderlo para señalar algún puntico, ¿ok? En específico. Ya sería cuestión de cuál de todas estas te gusta. También podemos marcar con una bandera, ¿ok? Una banderita, la puedes cambiar de color, ¿ok? Más abajo, ¿qué tenemos más abajo? Ya cuando salimos de las herramientas de anotación, vamos a la herramienta de patrones. Vamos a guardar todo esto. Estas herramientas de patrones, tenemos los patrones armónicos, patrón Cypher, patrón ABC, patrón de triángulo. Son patrones un poquito avanzados que hay que irlos gestionando poco a poco. Pero tenemos tal vez los más comunes, como es el hombro, cabeza, hombro, los cuales puedes utilizar. ¿Ok? Si lo quieres colocar, sin embargo, ya cuando alguien es avanzado, esto casi no lo utiliza. Puedes utilizar también herramientas de las ondas de Elliot, ¿ok? De los impulsos, ¿ok? Puedes utilizar los patrones de reversión cuando son A, B y C, patrones correctivos, que te permitan tú hacer un análisis para tener tus propias anotaciones o si tú vas a compartir información con otro inversionista, con otra persona, tú puedes dejar todo este tipo de anotaciones para que la persona cuando lea el gráfico pueda ver mucho más claro en qué parte de ondas Helios estás, en qué sección, si estás en una onda correctiva, ¿ok? Entonces puedes utilizar los patrones armónicos y los patrones de las ondas de Elliot en esta sección, ¿ok? De los patrones. ¿Qué más tenemos por aquí abajo? En este lado izquierdo. Vamos a encontrar donde dice herramientas
de predicción y medida. Aquí sí hay herramientas bastante interesantes, bastante importantes. Vamos a desplegar la primera que nos vamos a encontrar, que dice posición larga. Cuando hacemos clic ahí, esto nos permite calcular a nosotros, dónde colocar nuestro stop loss, dónde colocar nuestro take profit, dónde tomar ganancias y desde dónde nosotros entramos. Esto tiene una configuración particular que obviamente amerita un video particular. Sin embargo, en pocas palabras, nosotros venimos en la parte superior, dice configuraciones. Aquí tú puedes cambiar los colores, ¿verdad? Si tú deseas que tenga otros colores, la línea, tal. Pero también tiene algo interesante. ¿Qué te dice aquí? Tú aquí colocas el tamaño de tu cuenta, luego colocas el lote que vas a trabajar, cuánto estás dispuesto a arriesgar, cuál es el precio de entrada, en cuál es el nivel de beneficio, el nivel de stop loss y le das a aceptar. Si tú te acercas bien, cuando configuras eso, él te va a dar un dato aquí importante que te va a decir cantidad. ¿Qué quiere decir eso de cantidad? Que te va a decir exactamente cuánto tienes que comprar de ese activo para que tú puedas mantener tu sistema de gestión de riesgo bien. ¿Ok? Esto lo haremos un video más adelante, pero cuánto tú tienes que mantener tu sistema de riesgo bien. Esta es una herramienta muy poderosa para tú poder aprender a controlar tus inversiones y sobre todo para aquellos que hacen trading, ¿okay? Que es muy, muy imprescindible. De la misma forma, tiene la función en short, posición corta. Lo calcula, pero al revés. Stop loss por arriba, entrada y take profit hacia abajo. ¿Ok? Con la misma configuración te va a decir cuánto vender o cuánto comprar dependiendo de que sea el caso. Son una herramienta bastante poderosa y esa la podemos agregar también a favoritos. ¿Ok? Podemos agregar las dos. Aquí hay otra herramienta. Esta herramienta de predicción, yo esta no la uso mucho. ¿Ok? Es como una proyección dependiendo del movimiento armónico que lleve el precio. Esa sinceramente en mi caso yo no la uso tanto. La que sí yo uso más también tenemos aquí rango de fecha, rango de precios. Rango de fechas, hacemos clic en un punto, extendemos al otro punto y nos va a decir cuántas barras hay desde ese punto A hasta el punto B. Digamos que aquí nos dice que hay 67 barras, ¿verdad? 67 barras relacionadas con los activos que se está ejecutando en este momento. Y también vamos a encontrar la que dice rango de precios. O sea, qué tanto el rango de precios se ha movido desde el punto más mínimo al más alto y nos dice que se ha movido un 21,28 por 98%, por ejemplo, en este ejemplo, ¿ok? Entonces, y nos dice también el monto que sería en este caso $27.35. Ahora, estas herramientas a mí me gusta usar la que trae las dos que dice rango y fecha de precio, o sea, nos dice las dos de una vez. Simplemente agarramos esa, rango y fecha de precio, colocas el mínimo, extendemos y nos da al mismo tiempo el rango de precio, las barras y los días. ¿Ok? Fíjense aquí nos dice 20 barras, son 20 líneas y nos dice 29 días. ¿Por qué? Porque recuerdan que el mercado de las acciones cierra los fines de semana. Entonces él te dice, bueno, durante los 29 días has tenido 20 mercados abiertos con esta cantidad de volumen y el precio se ha incrementado en 21.61%. Todo esto igual también es modificable. ¿Ok? Tú puedes modificar los colores, el rango de visibilidad, todo eso. Pero es una herramienta bastante poderosa y esa sí la voy a agregar a favoritos. Fíjense cómo poco a poco estoy generando mi herramienta de favoritos para que cuando yo vaya a analizar las tenga todas a disposición. ¿Okay? Que las tenga todas a disposición. ¿Qué tenemos más abajo? Tenemos también iconos. Puedes utilizar iconos de manito feliz, flechita, cualquier cosa que te permita hacer análisis o tener información precisa en tus gráficos.
¿ok? Esta no vamos a colocar ninguna porque simplemente cuando uno va a compartir información. Esta que está aquí que dice medida es la misma que vemos allá. También es la misma del rango, lo que pasa es que ya la agregamos en la otra herramienta. Entonces esa la dejamos pasar. Luego tenemos el zoom. Si queremos hacer zoom en un sector, ¿ok? Vamos a agarrar aquí, ¿verdad? Para buscar en un sector, seleccionamos la zona y él se hace zoom, ¿ok? Fíjate, si queremos alejar el zoom, quitamos. Digamos que tú estás analizando aquí y te cuesta agarrar, entonces haces clic, seleccionas un cuadrado de lo que quieres analizar y él hace zoom donde colocaste el cuadrado, ¿ok? Te acerca rápidamente a la línea de precio. Luego tenemos una herramienta que yo sí no la uso, pero está, que se llama imán. ¿Qué hace el imán? Tú cuando tienes activo el imán y tú quieres colocar una línea, él lo que hace es que automáticamente trata de pegártela al precio, ¿ok? Que tú haces una línea y él trata de pegártela automáticamente al precio. A mí no me gusta porque se me mueven mucho las líneas y siento que lo que hace es confundirme, pero la herramienta está, ¿ok? Para que la sepas ahí manejar. Aquí tenemos formas de permanecer en el dibujo. Esto sí es interesante, porque fíjate que de repente yo quiero hacer una línea y esperen a que la tenga, tengo que ir a hacer clic nuevamente para yo hacer otra. ¿Okay? Y si yo quiero hacer varias líneas, entonces yo le hago clic donde dice permanecer en el modo dibujo, está debajo del imán, y yo sin necesidad de ir a hacer clic arriba, yo puedo ir haciendo otras líneas, ¿ok? Porque me permanece en esa herramienta de dibujo. Lo puedo desbloquear, luego tengo el candadito para bloquear para que no se me borre ni se me mueva nada. Tengo el ojito para de repente un momento quitarlo, volverlo a colocar. Y tengo el potecito de basura para quitar y eliminar todo lo que yo tenga. En este caso, puedo eliminar los dibujos, los indicadores, o eliminar todo. Que yo puedo eliminar todo de una vez y dejo nuevamente mi pantalla limpia, ¿ok? Totalmente limpia. Ahora que nos vamos, ¿qué nos falta, Rafael? Todavía qué nos falta. Ya se quedaron dormidos, no se duerman todavía. Bueno, aunque ya lo dijimos de forma, explicando otras cosas, tenemos que en esta barra del lado derecho, antes de la lista, son los precios, los que están cotizando, ¿okay? El activo, y por la parte baja es el tiempo. Esta parte baja que está aquí es el tiempo. Ahora, vámonos con el tiempo por la parte inferior para explicar algo. Vamos a subir un poquito más aquí para que lo podamos ver. En la parte inferior del tiempo vamos a encontrar que dice aquí un día, 5 días, un mes, 3M, 6M, YTD, 1A, 5A, todo esto que está aquí. Si nosotros hacemos clic donde dice un día, el gráfico nos va a mostrar toda la información que se ha dado durante la sesión del día. Fíjense que cambia y en vez de decirnos días y fecha nos dice hora, nos dice tiempo. Si yo coloco 5 días, él me va a colocar la información que ha pasado durante los 5 días. Si yo hago clic en un mes, me va a colocar la información en pantalla que ha transcurrido durante el último mes y así sucesivamente. ¿Okay? Se va utilizando. ¿Qué tenemos más abajo? ¿Qué tenemos más abajo? Bueno, más abajo tenemos el analizador de acciones que se los explica al principio, que está en la página principal. Si nosotros hacemos clic aquí, nos va a dar para poder configurar a través del filtro todo lo que queremos, información para las acciones, pero también se puede utilizar para Forex o para cripto. Yo puedo utilizar, colocar algunas herramientas. Mira, yo quiero que las criptos que estén con el cruce del MACD hacia arriba me salgan. Entonces tú aquí lo que haces es configurar los filtros para que tengas un resumen de los activos que realmente tú estás buscando, ¿ok? Tenemos el Paint Editor, que aquí es donde vas a configurar si eres programador y te gusta hacer tus propios indicadores. Tenemos un simulador de estrategia donde tú puedes practicar las estrategias de acuerdo a los indicadores que hayas creado. Y tenemos el simulador de Paper Trading, que ya lo activamos mostrando el DOM, pero vamos a explicarlo ahora. Este simulador, vamos a cerrar sesión para que lo expliquemos mejor.
Todos estos brokers que están aquí son brokers reales. Piensa que está Binance, FXCM y pueden haber otros brokers que dependiendo de tu país estén activos o no. Nosotros vamos a utilizar aquí el Paper Trading que dice conectar, y el Paper Trading simplemente es una cuenta con dinero virtual que nos va a permitir practicar. Entonces, esa cuenta viene predeterminada con $100,000, pero tú puedes eso bajarlo o subirlo dependiendo de tu caso. Y aquí se van a ir registrando todas las operaciones que tú vayas haciendo en TradingView. Te van a salir el símbolo, el volumen, precio medio, stop loss, ganancias, porcentaje, todo va a salir. Esto nos va a permitir a nosotros practicar con dinero ficticio antes de usted buscar o tener digamos, gastar dinero propio. Hay que aprender primero y es preferible practicar y perder lo virtual que perder el dinero propio. Aquí nosotros podemos restablecer la cuenta. Hacemos clic, restablecemos la cuenta y fíjese donde dice 100,000. Usted puede ponerle 500,000, una cuenta más grande, pero lo más lógico es que a medida que usted vaya aprendiendo, lo baje a montos más reales, montos que tal vez usted realmente pueda manejar, de manera de que usted practique con un monto más cercano a lo que sería su capital real e importante. ¿Okay? ¿De qué más tenemos por aquí? Nosotros, por la parte inferior derecha, tenemos aquí el horario. Se cambia, debes cambiarlo de acuerdo a tu zona horaria de que tú tengas. Por ejemplo, en mi caso sería Caracas. Tengo que cambiarlo a la zona de Caracas. Tú depende del país donde tenga que cambiar su zona horario. ¿Ok? Aquí vamos a tener donde dice ajustar datos a los dividendos. Digamos que cuando hay dividendos nos van a señalar aquí en los gráficos. Pero lo más importante está porcentaje y logarítmico. ¿Ok? Alternar con porcentajes y logarítmico. En porcentaje nos va a dar el gráfico en función de los porcentajes de incremento o pérdidas, los movimientos de pérdida a la baja que va dando el precio. En este caso lo mejor es quitar el porcentaje, quitar el dividendo, pero sí hay que tener algo claro. Cuando tú estés analizando gráficos en temporalidades bajas, tú lo dejas normalito como está en donde dice out, tranquilito. Pero si estás analizando gráficos por encima del diario, lo más recomendable es agregarle el clic en logaritmo. ¿Para qué? Para que te dé un movimiento real en la proporción del precio. Entonces hay que tener activo logaritmo, ¿ok? Sobre todo, fíjate cómo cambia la relación del precio en el gráfico mensual. Aquí está el logaritmo y aquí está el normal. Bueno, en esto no se ve tanto, pero fíjate, por ejemplo, en Bitcoin. Este es un gráfico normal y este es un gráfico logarítmico. Entonces, lo que se recomiendan todos es que cuando se esté viendo gráficos grandes, se debe analizar en estructura logarítmica para ver exactamente bien la proporción de variabilidad del precio en la plataforma de TradingView. Entonces, bueno amigos, esta es una plataforma muy grande. Sé que este video es bastante largo, pero espero que le haya sido de utilidad. Por lo menos aquí están los primeros pasos que tú puedas observar para tener la plataforma, para darle gráficos. Luego vamos a subir pequeños videos donde explicaremos elementos por elementos un poco más simple, más paso a paso, con mucha de dibujo, de herramientas, cómo se utilizan. Pero ya con este conocimiento hasta ahora, tú estás en capacidad de ya por lo menos tener tu TradingView, de buscar los activos y empezar a hacer tus primeros análisis, ¿ok? Si este video te ha gustado, si ha sido de interés para ti o que tú consideras que puede ser de interés para otras personas, puedes compartirlo, ¿ok? No olvides suscribirte al canal, regálanos un like para seguirnos motivando y para venir con esos videos que sean más pequeños, donde pondremos más ejemplos de cómo funciona todo esto. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho y nos vemos.